Problema geométrico elipse. Vamos a dibujar una elipse encontrando algunos de sus puntos. Ahora, para dibujar la elipse vamos a partir de su definición como lugar geométrico. ¿Sí? Vamos a trazar una elipse en la plataforma. Ya está ahí la información, ahí está el problema geométrico que vamos a resolver. Dice, trazar una elipse con eje mayor igual a 160 milímetros y un eje menor igual a 120 milímetros. Y enseguida está definida la elipse como lugar geométrico. Elipse, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano y cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a un valor constante, igual al eje mayor. Una elipse tiene dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Ahí está dibujada la elipse, es la elipse que vamos a dibujar, ¿de acuerdo? El eje mayor es de 120 milímetros, perdón, el eje mayor es de 160 milímetros y el eje menor es de 120 milímetros. Ahora, para dibujar la elipse vamos a hacer uso de los instrumentos que se solicitaron, un curvígrafo. Aquí tengo un curvígrafo. Vamos a dibujar con un curvígrafo, puede ser de este tipo o puede ser de este tipo. Ahora, la característica importante de los curvígrafos es que se utilizan para dibujar curvas complicadas, ¿de acuerdo? Muy bien. Puedo mencionar además de que, a diferencia de un círculo a 30 grados que parece una elipse, el círculo a 30 grados tiene un solo eje que es el valor del diámetro. Una elipse tiene dos ejes de dimensiones diferentes, el eje mayor y el eje menor. Ahora, para resolver este problema, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es rotularlo en la parte superior de mi lámina tamaño A3 del lado derecho, ¿sí? Del área para dibujar. En la parte superior dejamos 30 milímetros, aquí están los 30 milímetros, 30 milímetros. Trazamos líneas auxiliares guía para rotular con separación de 3 milímetros, aquí está indicado 3 milímetros, y rotulamos todo el problema geométrico. El problema geométrico dice trazar una elipse con eje mayor 160 milímetros y eje menor 120 milímetros. Ahora, para localizar los ejes, para que mi elipse quede centrada, vamos a encontrar el centro del área para dibujar. Ahí tengo el centro del área para dibujar, trazo una diagonal, sobre esa diagonal está el centro, trazo otra diagonal, ahí está, donde se cruzan las dos diagonales, aquí tengo el centro de mi área para dibujar. Ahora, por ese centro van a pasar los dos ejes, ¿sí? Va a pasar el eje mayor y el eje menor. Ahora, aquí, no se alcanza, no llega, ok, vamos a trazar, vamos a poner una extensión, vamos a trazar un eje que voy a definir como el eje mayor. ¿Sí? Aquí está el eje mayor. El eje mayor, recuerden que mide 100, aquí lo voy a indicar. El eje mayor lo voy a identificar con las letras AB. Ajá.
el segmento AB es igual a 160 milímetros. Ahí está. Entonces voy a definir AB, lo voy a rotular. Aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. Rotulo, tengo ahí el eje mayor. El eje menor lo voy a identificar como CD. Y CD vale 120 milímetros. Ahí está. Ahora, los dos ejes son líneas perpendiculares. Aquí voy a trazar con mis escuadras, voy a trazar una línea perpendicular. Aquí tengo una escuadra que se asemeja a un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, el otro lado se llama hipotenusa. La hipotenusa la voy a alinear con la línea a la que le quiero trazar una perpendicular. La hipotenusa la alineo porque a esta línea voy a trazar una perpendicular. Aquí tengo un ángulo de 90 grados, este ángulo lo voy a girar 90 grados. Observen, ahí gira 90 grados y ya puedo trazar una línea perpendicular. Ahí está. Ahí tengo el eje menor, eje mayor AB, eje menor de 120. Ahí está. Voy a rotular. C y D. Ahora voy a encontrar los focos. Voy a leer la definición. Dice: elipse, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano y cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a un valor constante, igual al eje mayor. Ok. Aquí yo voy a medir, tengo la línea AB, es el eje mayor, ¿sí? Donde se cruzan en el centro del segmento AB, tengo aquí, le voy a poner centro, lo voy a poner como del centro al punto B, se llama semieje. Tengo aquí del punto central al punto B, tengo un semieje mayor. Hay otro semieje mayor del punto central al punto A. Son semiejes mayores. Ahora, voy a tomar la distancia del semieje mayor. Aquí la tengo con el compás. Aquí está. Sí, es la misma del punto central al punto B que del punto central al punto A. Ahí está, es la misma. Esa distancia la voy a desplazar hacia el punto C, ahí está el punto C, y voy a trazar un arco que corte el eje mayor, ¿de acuerdo? Los puntos donde corta el arco al eje mayor, esos puntos les voy a llamar focos. Aquí tengo un foco, el foco 1, lo voy a rotular, foco 1, y aquí tengo el foco 2.
Ahora voy a ver la propiedad de la elipse. Dice, es un punto que se mueve en un plano. Aquí está, ese punto puede ser el punto C o el punto D. La propiedad que debe de cumplir el punto es que su suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos sea igual a un valor constante. Ahora aquí podemos ver, aquí tengo, a ver, aquí está. La distancia es el semieje mayor del punto central al punto B. Ahí está. Observen, esta distancia, aquí la tengo, aquí está. ¿De acuerdo? Es la distancia del punto al foco, ¿sí? Esa distancia, nuevamente observenla, ahí está. Esa distancia es la distancia del semieje mayor. Ahí está. Entonces, esa distancia la voy a indicar aquí para que quede clara la definición. Aquí, el punto C, estoy analizando si pertenece o no al lugar geométrico que se llama elipse. Dice, la suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a un valor constante, igual al eje mayor AB. Aquí tengo la mitad del eje mayor. Ahora acá, del otro lado, acá, está mi otro foco. Tengo la misma distancia, la distancia del semieje mayor. Ahí está. Entonces, ahí está de un lado y ahí está del otro lado. Entonces, deduzco que el punto C pertenece al lugar geométrico, porque la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, esta distancia más la suma de esta distancia es igual a un valor constante, y ese valor constante es igual al eje mayor. Ahí está. Ahora, si yo hubiera trazado los focos a partir del punto D, el proceso es semejante, pero ahora aquí tendría el semieje mayor. Ahí está. Aquí lo puedo ver, el semieje mayor. Semieje es mitad del eje, semieje mayor, la mitad del eje mayor. Ahora, aquí está también, apoyo en el punto D, trazo un arco y yo observo que así también puedo encontrar los focos. Y también observo que la distancia del punto D al foco es la misma, observenla, que la distancia del semieje mayor, del punto central al punto B, que es el semieje mayor. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Pasa lo mismo con respecto al otro foco. Aquí está. Esta distancia, observenla. Ahí está. Es la distancia del semieje mayor. Entonces, el punto D también pertenece a la elipse. Ahí está. Entonces, ya tengo ubicados 4 puntos que pertenecen a la elipse. El punto A, el punto B es el eje mayor, el punto C y el punto D. Ahora, para encontrar más puntos a la derecha del foco 1, con una separación de 5 milímetros, voy a trazar segmentos de línea. Yo nada más voy a trazar unos 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Los vamos a numerar. La separación es de 5 milímetros. Aquí tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Ahora, voy a hacer otro análisis. Voy a dividir la distancia de A a B, del eje mayor, lo voy a dividir en dos partes. Primero, A a B es igual a 160 milímetros. La distancia de A al punto 1, observen, aquí está, la distancia de A a 1 más
la distancia de 1 a B, aquí lo podemos ver, es igual de A a 1, aquí la tengo, y luego de 1 a B, la distancia de A a 1 y luego de 1 a B es la distancia del eje mayor. Esta es una distancia de 160 milímetros. Ahora voy a continuar con mi análisis. La distancia del punto A al punto 2, de A a 2, más de A a 2, más la distancia de 2 a B, es igual a la distancia del eje mayor, que es 160 milímetros. Después, la distancia de A al punto 3 más la distancia del punto 3 a B es igual a la distancia del eje mayor. Ahora voy del punto A al punto 3 y luego del punto 3 al punto B, de A a 3 más la distancia de 3 a B es igual a 160 milímetros. Y así sucesivamente. Si ubico un punto más el punto 4, la distancia de A al punto 4, de A a 4, más la distancia del punto 4 al punto B, es igual a la distancia de A a B, que vale 160 milímetros. Ahí está. Esa referencia es importante porque vamos a encontrar ahora puntos con estas distancias. Primero dijimos la distancia del punto A al punto 1. Aquí la tengo. De A a 1 voy a trazar un arco de circunferencia con la distancia de A a 1. Ahí está. Y lo voy a hacer. A ver, aquí estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error grave. A ver, nuevamente. Mido la distancia del punto A al punto 1, me apoyo en el foco, y trazo un arco. Lo voy a hacer acá de este lado. Es la distancia de A a 1. La distancia de A a 1, ahí véanlo, ahí está. Me apoyo en el foco y trazo un arco. Ahora, esa misma distancia de A a 1, me apoyo en el foco 2 y trazo del lado derecho otro arco. Ahí está. Fue distancia de A a 1. Enseguida, distancia de 1 a B. Ahí la tengo. Esas dos distancias son la suma de las distancias a puntos fijos. Los puntos fijos, aquí voy a punto fijo 1, foco 1, aquí está, apoyo y trazo un arco. Los puntos que encuentro, este punto le voy a poner la referencia 1 porque es la suma de la distancia de A a 1 más la distancia de 1 a B. Ahora, voy a hacer lo mismo y ahorita explicamos el detalle. Aquí me apoyé entonces con la distancia de 1 a... fue de A a 1, ahí está. Después fue de 1 a B, ahí está. Me apoyé en el foco 1 y ahí corté. A ver. A ver, nuevamente. La distancia de A
al punto 1. Ahí la tengo. Me apoyo en el foco 1, ahí está, y trazo un arco. Me apoyo en el foco 2 y trazo un arco. Ahora, la distancia del punto 1 al punto B, ahí está. Me apoyo en el foco 1, ahí está, y trazo un arco. Ahora, me apoyo en el foco 2 y trazo otro arco. Los puntos donde se cortan, aquí los marco. Con el número 1 es mi referencia 1. Ahí está. Ahora voy a analizar si la distancia de A a 1, aquí la tengo con el foco, esa distancia de A a 1 la tengo de aquí a aquí, pero aquí la tengo. La distancia de 1 a B, la medí, la tengo aquí. Aquí está. Ahí está. Entonces la suma de esta distancia más esta distancia es igual al eje mayor. Ahora, el eje mayor es el valor constante que debe de cumplir según la propiedad del lugar geométrico. La suma de las distancias a dos puntos fijos, aquí está foco 1, foco 2, es igual a un valor constante. El valor constante es el eje mayor. Ahí está. Ahora, voy a medir la distancia del punto A al punto 2. De A a 2. ¿Sí? A ver, aquí mido la distancia de A a 2. Ahí está. Me apoyo en el foco, en los dos focos, y trazo un arco. Fue la distancia de A a 2. Me estoy apoyando en el foco 1 y trazo un arco. Ahora, con la distancia de A a 2 me apoyo en el foco 2 y trazo un arco. Ahí está. Fue la distancia de A a 2. Ahora, la distancia de 2 a B. Ahí está. De tal forma que la distancia de A a 2 más la distancia de 2 a B es la distancia del eje mayor, 160 milímetros. Me apoyo en el foco, que voy a borrar para que no haya confusión. Me apoyo en el foco y trazo un arco. Me apoyo en el foco 2 y trazo un arco. Ahora verifico que los arcos se crucen para definir puntos. Ahí está. Aquí tengo el punto 2 y aquí tengo el punto 2. Estos puntos pertenecen a la elipse. Ahora, de este lado, aquí tengo el punto 2. Ahí está. Tengo ya definidos 6 puntos de la elipse. No, 8 puntos. El punto A, B, C, D y los 4 puntos 1. Aquí está 1,
1, 1, 1, 4 puntos, 2, 1, 2, 1, 2. O sea, son realmente 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Ahora, mido la distancia del punto A al punto 3. De A a 3, ahí la tengo, ahí está. Me apoyo en el foco 1, aquí está el foco, trazo un arco, ahí está. Me voy al otro foco, al foco 2, trazo otro arco, ahí está. Fue la distancia de A a 3. Primero me apoyé en foco 1, ahí está. Después me apoyé en foco 2, ahí está. Enseguida la distancia de 3 a B, ahí la tengo. Me apoyo en foco 1, ahí está, corto, ahí está. Obtengo aquí otro punto del punto 3, ese punto está por aquí, punto 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enseguida me apoyo en el foco 2, corto el arco, ahí está. Donde corta, aquí tengo el punto 3. Enseguida defino el lugar geométrico con el curvígrafo. Sí, voy a unir los puntos del lugar geométrico con el curvígrafo. Para ello, bueno, aquí voy a tratar de encontrar una curva que me una la mayor cantidad de puntos. Aquí. Ahí está. Me voy girando, que mis puntos se ajusten al curvígrafo. Ahí está. Girando. Aquí, bueno, la precisión falló. Ahí está. Finalmente el lugar geométrico queda definido. Ahí está. Tengo definida mi elipse.
Ahora, para comprobar, bueno, debemos de medir de cualquier punto de los que encontramos, por ejemplo, este punto 3, la suma de su distancia a los puntos fijos debe de ser igual a la distancia del eje mayor, que es 160 milímetros. La suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, ahí está. Esta distancia más esta distancia debe de ser igual a el eje mayor, que vale 160 milímetros. Bueno, con esto queda concluido el problema geométrico de la elipse.